él de lo que se ha hecho y de lo que todavía no, lo que se dejó de hacer y no se concretó. Pero estos últimos días corresponde atender en el sector de la agricultura un tema realmente de mucha preocupación que afecta a uno de los commodities más importantes a nivel de la exportación, que es el sector bananero. Una plaga que viene ingresando o que ya no sabemos si está, pero está cerca, que ingresa a nuestro territorio. ¿Qué medidas se están tomando como política ministerial y cómo se está articulando con las distintas sensibilidades a nivel del territorio de la agricultura, de este segmento, de este sector, para evitar o generar contenciones, para evitar que realmente sean afectados con esta plaga que, bueno, las conocemos en general, en particular no la hemos tratado como tal porque no la hemos tenido, pero aquí está el aviso de que llegará. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stanley. Muchas gracias por el espacio. Gusto de saludarle y estar compartiendo cabina nuevamente después de algún tiempo. De algún tiempo. Sí. Definitivamente el problema del Fusarium raza 4 para el Ecuador representa un posible impacto a la economía del país. Por lo tanto, desde antes del 2019 hemos venido reforzando todo nuestro sistema de defensa fitosanitaria nacional. Quiero recalcar que sin saber que llegaba a América este problema que hace muchas décadas también hizo reemplazar todas las plantaciones de América Latina y el que llegaba pues en el tiempo de nuestra administración, nosotros preveyendo cualquier posible ingreso al continente, comenzáramos a trabajar con agrocalidad en reforzamiento de todos los sistemas fitosanitarios. Eso que involucra aumentar capacidades operativas de la gente, aumentar capacidades analíticas. Hoy tenemos entre Agrocalidad, INIAP y el CIBE del ESPOL la mejor red de laboratorios con capacidad de procesar 1000 muestras mensuales. Y tenemos una vinculación con organismos internacionales para dar respuesta. Tenemos en Sudamérica los comandos Raza 4 que han sido entrenados internacionalmente para dar soporte no solo dentro de nuestra frontera, sino fuera de ellas. Ahora que estamos en una especie de sándwich entre Colombia y Perú, porque en Colombia el 2019 fue confirmada esta presencia del hongo y hace pocas semanas en Perú también. La diferencia es que con la frontera norte son más de 1.700 kilómetros donde está el problema y ahora en la frontera sur es alrededor de 250 kilómetros y posiblemente disminuyendo esa aproximándose esa distancia, con la dificultad de que en esta zona de frontera, en la provincia del Oro, muy cercano a todos esos alrededores fronterizos, tenemos zonas bananeras donde hay una distribución mayor de productores pequeños y medianos. Y eso hace más difícil el problema. No es lo mismo para el Ecuador el manejar el problema que para Colombia, para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, Costa Rica, etc. Así que le hemos dado inclusive apoyo a las autoridades sanitarias en Perú y hemos reforzado todos los sistemas de defensa en puertos, en aeropuertos, en pasos fronterizos. Inclusive hemos hecho embudos. Tenemos dos zonas de embudos en el peaje de la Avanzada y en el peaje del Guabo, donde muy probablemente ahí se cubra la mayoría del comercio que puede estar llegando ilegalmente. Así que, en definitiva, hemos venido reforzando nuestro sistema de defensa y hoy puedo decir que no solo que el Ecuador está conteniendo el hongo fuera de sus fronteras, sino que también estamos preparados para un eventual ingreso del hongo. El sistema fitosanitario que ustedes han reforzado no es invencible. ¿O es invencible? ¿Puede haber claro que sí, penetración igual del hongo? Totalmente. Estamos hablando de organismos microscópicos que llegan y te iba a preguntar, ¿cómo realmente actúa este organismo microscópico? ¿Cómo ingresa? Uno de los desafíos que tenemos es reforzar las campañas de comunicación y de lo que se llama educomunicación, comunicación educativa, sobre todo para que nuestros productores, que es el principal protagonista de esto, no es el sector público, realmente es el sector privado el que tiene que tomar el protagonismo y la responsabilidad primaria de poder primero vencer el miedo de
decir, aquí está el Aquí hongo, está. una vez ya ha sido capacitado para detectar. Aceptarlo como realidad, ¿no? Y combatirlo como tal, ¿no? Exactamente, detectar los síntomas. Hemos venido capacitando a más de 20.000 actores en toda la cadena. Hacemos trabajo territorial, hacemos charlas de capacitación a las asociaciones de productores. Tenemos manuales donde están con dibujos, con fotos, las sintomatologías. Y hemos comenzado a entregarle a los productores ya hace muchos meses atrás, con el apoyo de la cooperación alemana, sistemas de desinfección, pediluvios, etc. Estamos ya en la segunda campaña de comunicación, se llama Estamos Alerta. Qué bueno. Porque eso también es parte de la política que hay que impulsar de forma permanente. Esto no es de que empezó en el gobierno del presidente Moreno, luego continúa con el gobierno del presidente Lasso, sino que es es una política de Estado en defensa fitosanitaria para proteger la industria de las musáceas, que estamos hablando de más de 2 millones de personas de forma directa e indirecta que se benefician, 17% de la población económicamente activa. Bueno, este sector realmente es base de exportaciones, base de incorporación de mano de obra, base de tributación. En nuestro país es trascendente, es muy importante. Más de 3.600 millones de dólares de exportación. Pasado. Sí, Colombia son 1.500 millones. Ya. ¿Y cómo se hace para mantener esos niveles y esos ritmos de exportaciones frente a un sinnúmero de factores externos e internos que ha ocurrido en el país? Y sin embargo se han mantenido las exportaciones. Y quería preguntar de frente a este hongo, ¿cuál es la reacción del mercado de consumo, ¿no?, respecto a este tema? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo reaccionan? Hay dos grandes temas ahí. El primero es que no afecta para nada la salud humana. La salud humana, cuando hay una plantación pues libre de esta enfermedad, no hay ningún problema en el sabor, en el color, en las condiciones que se llaman organolépticas. Y el otro es una preocupación del mercado mundial, porque el principal abastecedor, estamos hablando de América Latina y el Caribe. Entonces, sí hay una preocupación por el abastecimiento mundial y hay corrientes de investigación en el mundo que si bien es cierto, están avanzando, pero hoy todavía no hay una solución que sea resistente a esta enfermedad. Tal vez hay algunas variedades que tienen potencial tolerante y Ecuador ya ha terminado sus protocolos internacionales para poder comenzar a traer esas variedades, pero también eso es una gran interrogante porque tal vez tengamos una variedad que sea resistente o sea más tolerante, pero que no tiene el sabor que tiene la variedad normal, y eso afectaría muchísimo el comercio mundial. Javier, te quiero preguntar, más allá de estos commodities que son muy importantes, bananos, rosas, en el tema también a nivel de la acuicultura, pesca, quisiera preguntar si es que hemos avanzado, hemos dado un salto a darle a estos commodities de exportación valores agregados para la exportación, porque dice que no dejamos de ser un país que exportamos materias primas y no tenemos valores agregados y recibimos valores agregados de afuera, quienes nos compran la materia prima. Sí. No sé si esto ha avanzado como política más allá del ministerio, sino como una política de gobierno que realmente apunte a eso. Sí, yo en términos generales yo puedo decir que hemos avanzado bastante, pero para poder medir qué tanto hemos avanzado, nosotros tenemos que tener un plan nacional agropecuario a 10 años. Por eso es que nos hemos esforzado, a pesar Stalin, de tantas dificultades, de erupciones volcánicas, de inundaciones, COVID, las paralizaciones de octubre, la crisis económica, este mismo problema de Fusarium raza 4, muchísimos problemas que hacen que el día a día tal vez se nuble un poco el norte. Y lo que hemos procurado es poder dejar establecido como política de Estado un plan a 10 años. ¿Por qué a 10 años como mínimo? Porque primero vemos que es un tiempo relativamente entre corto y mediano para la agricultura, la ganadería y la agroindustria en el país. Mire que en plena pandemia hemos hecho 3 exportaciones de helados de Salcedo Estuve viendo eso, qué interesante, a Estados Unidos. Sí, sí. Por primera vez en la historia se fue leche en polvo también a Estados Unidos, que no somos un país de exportación
digamos, tradicionalmente de lácteos. También se fueron quesos ya de muy alto nivel, quesos azules de la provincia del Carchi. Comenzamos nuestras exportaciones desde el 2018 y a este año 2020 hemos triplicado esas exportaciones iniciales de aguacate, que a pesar de ser poco, es un producto de alto valor económico, que puede transformar la familia, la familia campesina, que puede transformar una pequeña comunidad, etc. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado a pesar de que hemos tenido dificultades presupuestarias. Y esto también, hasta cierto punto, de manera de reflexión, Stalin, ha sido una bendición no tener recursos. Porque administraste la crisis. Porque hemos sido un país que, en términos generales, ha tenido que administrar la abundancia y no la escasez, y tal vez ahí está el origen de nuestros problemas. Entonces creo que ha sido una bendición tener que sobrellevar todas estas tempestades con casi el 20% a 25% del presupuesto normal que se da al Ministerio de Agricultura anteriormente, cuando hubo bonanza petrolera. Pero mire lo que ha pasado, que tener recursos económicos tampoco es garantía de poder hacer las cosas con una buena orientación de largo plazo. Así que hay un programa de largo plazo, de mediano plazo, perdón, a 10 años. Hay instrumentos y herramientas que están funcionando ya, subvención de tasas de interés para riego y genética, el fondo lechero, hay una política nacional de buenas prácticas agrícolas, que quiero decirle, Stalin, en mayo del 2019, antes de la pandemia, antes de la confirmación en Colombia del Fusarium Raza 4, ya nosotros habíamos establecido como política de Estado este programa de BPA, así se llama, que por cierto este día viernes, después de muchísimo trabajo, nuestro estándar nacional aquí en el Ecuador se compara y se homologa con estándar europeo. Pero qué interesante. La normativa ya se llama Global GAP, y GAP en inglés es Good Agricultural Practices. Acá es lo mismo que lo que hemos impulsado, que son las BPA, que ya son requerimientos mundiales de comercio. Entonces, ¿qué le queda al próximo gobierno o qué le queda a los siguientes gobiernos? Un país, potencia agrícola como el Ecuador, tiene que también transformar su sistema sus políticas de comercio internacional. Y unas herramientas para lograr eso es tener una diplomacia sanitaria. Palora, el cantón Palora en Morona, Santiago, transformó la vida de la gente por la pitahaya amarilla. Pero ya nos estamos quedando cortos con el mercado. Y antes de la pandemia estábamos por viajar a China para poder finalizar la apertura de la pitahaya amarilla a China. Muy probablemente con ese paso, donde se requiere conocimiento técnico sanitario, donde se requiere también inclusive hasta audacia comercial, en el buen sentido, podemos realmente dar oportunidades para otras provincias amazónicas, para Manabí, para Guayas, para Los Ríos, para Santa Elena y muchísimas más, que pueden realmente hacer que Ecuador, que hoy abastece el 100% de la alimentación de lo que consumen todos los ecuatorianos, también empiece a virar la página de decir somos potencia agroexportadora también. Para esto necesitamos tener un diagnóstico claro de las capacidades productivas en el orden territorial y regional que tiene el país. Y me refiero si han contemplado este censo que tiene que hacer un levantamiento de tamaños, hectáreas, características de producción regional, zonal, porque de eso un poco, ese diagnóstico nos da la perspectiva qué sector o qué área de producción tenemos que impulsar. Sí, muy buena pregunta, porque en el Plan Nacional hay dos herramientas que nos permiten poder precisamente contestar lo que usted está mencionando, y más que contestar es enrumbar al país. Claro, darle una orientación. Entonces, miren, en el año 1954 fue el primer censo, el censo agropecuario. 20 años después, en el 74, fue el segundo. En el año 99, el ingeniero Salomón Larrea inició el censo agropecuario, terminó en el 2000. Nunca ha habido un censo que sea al 100% del territorio, siempre ha sido muestreal inclusive no solo por cantones, sino también por zonas geográficas. Es decir, nunca hemos tenido toda la data que necesitamos. Claro. Si no hubiera sido por el COVID,
a estas alturas nosotros estuviéramos ya entregando la información después de 20 años y primero en la historia, el primer censo agropecuario al 100% del territorio con tecnología del más alto nivel. En esto nos ha apoyado el Ministerio de Agricultura de Francia y la Agencia Francesa de Desarrollo, y está concluido la fase piloto. Inclusive el programa contaba con la impresión de una cédula del agricultor con su coordenada geográfica, donde le podía ayudar a la discusión del subsidio de los combustibles y productores pequeños y medianos mantener el subsidio. Hubiera sido mucho más fácil con herramientas tecnológicas como estas. Combatir el contrabando. Cuando se devalúa la moneda en Colombia, nosotros somos la Europa de la comunidad andina en términos de comercio. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con todas estas dificultades que hay, estas distorsiones que hay a veces en el comercio, y generar políticas de Estado como están marchando, algunas que hay que... Una de las cosas que usted preguntó al inicio de la entrevista es qué también falta por hacer, y le digo, falta muchísimo también. Esto no es un tema de un gobierno, de dos gobiernos, es un tema de continuidad en las políticas de Estado. Entonces, esa es una herramienta, el censo agropecuario, que está en su fase piloto, está en la fuente de financiamiento. El siguiente gobierno lo concluirá el próximo año. Correcto. Y el otro es la herramienta que se llama de la mano a la mano, hand in hand. Somos el primer país hoy que tiene en América Latina y el Caribe una herramienta que le va a poder decir al presidente de la Junta Parroquial, al alcalde del municipio en algún cantón rural y al prefecto, le va a decir: esta es la información de vulnerabilidades, estas son sus potencialidades de acuerdo a estas recomendaciones técnicas de qué hacer, producción primaria, agroindustria, agroexportación. Y lo otro, estas son su información que necesita para hacer sus planes de ordenamiento territorial. Somos terribles planificadores del desarrollo en el país. Así que estas son herramientas que brinda el Ministerio de Agricultura y Ganadería de aquí para adelante, donde ya estamos trabajando en algunos cantones y en algunas provincias. Mañana estaremos con los prefectos de Tungurahua, de Chimborazo y Cotopaxi, precisamente para decirles, cuando hagan sus planes de ordenamiento territorial, cuando hagan sus presupuestos, no podemos inventarnos obras. Tenemos que hacer las obras en función de los requerimientos potenciales que tiene la provincia o el cantón o la parroquia para salir adelante. Así que esto está... Qué interesante eso. Qué interesante, porque realmente se hacen obras por oferta y no por demanda. Y a mí me ilusiona mucho porque más allá de que ya nos vamos, yo sí veo que con mucha ilusión que de continuar estas políticas de Estado a 10 años tendremos realmente unos indicadores importantes que habremos vencido. Mire, por ejemplo, un pequeño ejemplo, perdón, la redundancia. ¿Cómo no? Se estableció una política cacautera para los próximos 10 años y la meta al 2030 son 1.400 millones de dólares. Hace 2 años y medio que se impulsó, pasamos de 700 millones a 900 millones de dólares. Vamos por buen camino, inclusive vamos a superar la meta de 1.400 millones. Y con la crisis que ha habido sanitaria y todo el tema. Totalmente. Desafíos que tienen los gobiernos. Desnutrición infantil crónica. Total. Así zonas rurales, habiendo alimentos y habiendo excedentes. ¿Cómo manejamos los excedentes? Bueno, están los instrumentos para poder manejar esos excedentes. Los excedentes. ¿Y cómo manejamos los déficits? Te voy a preguntar algo respecto a que, por ejemplo, hoy dicen los panificadores, vamos a subir el pan porque el trigo, que hace la harina, ¿no? Está encarecida y la están comprando de afuera. Entonces produce por la demanda del mercado aquí a nivel nacional. Quiero preguntarte si el trigo realmente es autosuficiente en su producción para abastecer la demanda del mercado a nivel nacional. Precisamente son faltas de políticas de Estado de largo plazo. Ese es el resultado de estas pequeñas distorsiones. Aparte que no somos un país triguero. No somos un país triguero, si bien es cierto, pero históricamente hemos producido trigo, pero es lo mismo con el café. Lo mismo con el café. Hemos sido país cafetalero, pero lamentablemente hemos bajado la exportación y la producción de café nacional. Y pues eso obedece a malas políticas de Estado. Imagínense, solo en el gobierno anterior, el programa de café y cacao tenía casi todo el presupuesto que tiene hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y la verdad es que se hizo un trabajo
tal vez lo calificaría como desorientado, a darle a la industria cafetalera nacional abastecimiento, materia prima de calidad, diferenciación de calidad y definitivamente buscar la ruta para competir con Brasil o con países de Asia, etc. Lo mismo ha pasado con el trigo. De hecho, nosotros somos realmente un país caro para producir y caro para comer. ¿Ya? Los precios en las perchas de los supermercados en algunas zonas y en algunas marcas son iguales que en Alemania o que en Francia, que Carrefour en Francia, que Aldi en Alemania, etc. Pero mire, Stalin, yo creo que estamos en un tiempo muy especial y yo le quiero hacer esta ubicación del tiempo en el que nos encontramos. Cuando cuando Galo Plaza Lazo fue presidente, y cuando se impulsó la industria bananera nacional, estamos hablando de que eso fue hace más o menos unos 70 y pico de años, 73 años. 1949 se dio por primera vez en la historia, y la primera conferencia en las Américas de la reunión de FAO, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura. ¿Ya? En ese momento Ecuador no estaba en los espacios estelares de exportación bananera. Luego de esa conferencia y con el impulso de las políticas de Estado, que desde ese tiempo no vemos un impulso agrícola en el país de buena forma, todo ha sido por parte por la naturaleza, del sector privado y por las bondades. Usted me decía, ¿por qué somos tan buenos en banano? Por las bondades climáticas que tenemos, la ubicación, etc. Y desde ese tiempo, hace 73 años, no le hemos dado el impulso. 2 años después, Ecuador pasó a ser el segundo exportador de banano y pocos años después el primero. En marzo del 2022, por segunda vez en la historia, Ecuador vuelve a ser sede de esta conferencia regional hemisférica, donde hay un nuevo impulso ya, porque hay un plan y hay 6 ejes de política pública muy claros, y tengo el agrado de ver cómo en los planes de gobierno del presidente Lazo existe muy buena parte de ese plan, lo cual es fundamental para poder salir del subdesarrollo. Entonces, hay una atmósfera importante porque Ecuador no solo que va a ser la sede, sino un poco la vedette de estos tiempos de política pública donde se discute a nivel hemisférico con el apoyo de cooperación internacional y que nos ayuda a buscar financiamiento más fácil, en mejores condiciones, políticas de Estado y planes ya caminando, herramientas inclusive desde la banca que se van fortaleciendo, y que adicionalmente nosotros decimos, le ponemos metas en el ámbito público, le ponemos metas al sector y decimos, vamos a salir de la pobreza rural en un tanto por ciento, no menos del 25% de reducción en pobreza rural. Disminuir desnutrición infantil crónica en menos del 23%. Entonces, esas son cosas importantes que requiere el país para salir adelante con inclusión, porque somos un país que también tiene que reforzar su sistema de comercio interno, tiene que poder acortar las cadenas de intermediación. La intermediación no es mala, el exceso de intermediación es el problema. Correcto. Y eso le genera dificultades a nuestros productores pequeños, sobre todo, que hay que irlos acompañando poco a poco a que sean tengan capacidad de competir mejor con esta política que hemos impulsado, que se llama cooperativismo moderno, que básicamente es a la ecuatoriana, pero tomando modelos europeos y tomando modelos de Chile. Le iba a preguntar justamente cómo en la práctica se ha aplicado esta ley de estímulo del microempresario, la microinversión, no asociativamente. Porque realmente nosotros no es que tenemos una división territorial productiva de grandes oligopolios. Tenemos pequeños productores que se juntan, que se unen y hacen una gran producción. Más del 75% es pequeña y mediana agricultura en el país. ¿Cómo se ha organizado una estructura de sostenibilidad para el crédito, para el extensionismo agrícola, para tecnología, para lo que sea? Sí. Si se ha logrado realmente sembrar esta formación de desarrollo humano en esos pequeños agricultores para que puedan ser exitosos y puedan proyectar su producción. Sí, es extraordinaria pregunta, porque esos son de los grandes desafíos que tiene el país. Hay varios programas.
Uno de ellos es el programa de la mujer rural, se llama Super Mujer Rural. Usted lo ha... Sí, lo conversamos alguna vez. De hecho, es digamos, uno de los programas más bonitos que tiene la política económica, política de economía violeta, impulsada por el presidente Moreno. Tiene resultados concretos, tiene ya territorialmente hablando muchísimas lideresas que están poco a poco entendiendo la forma de salir adelante. Por otro lado, tenemos un programa de joven rural, ¿ya? Que está anclado también con los colegios agropecuarios. Nosotros nos llevamos a 13 rectores de colegios agropecuarios insignes en el país a capacitarse en Paraguay, a una comunidad indígena donde más de 150 chicos facturan al año más de $700,000 mientras estudian, mientras aprenden. Tienen no solo la parte teórica, sino la parte práctica, pero más allá de aprender y hacer, que es lo que a los técnicos nos han enseñado, es también vender y ganar. ¿Qué es lo que necesita esa familia para salir adelante, ese joven? Así que el programa Joven Rural no solo tiene anclaje con tecnología, con herramientas de comercio, con aplicaciones móviles, sino también anclado a los colegios agropecuarios. Y esto evitaría migraciones. Totalmente. Y de forma inédita, Ministerio de Educación y Ministerio de Agricultura, con Montserrat Kramer, establecimos ya como política de Estado, y hay un acuerdo interministerial donde hace una hoja de ruta para capacitar a la institución y decirle, mire, amigos del Galo Plaza Lazo, del Simón Rodríguez o el de Luisa Martínez, con este proceso de capacitación ustedes van a poder hacer que el Ministerio de Economía y Finanzas les devuelva los recursos que ustedes generan. ¿Por qué? Porque hay mucha infraestructura desperdiciada. Hay instalaciones para producir lácteos, para producir de productos con valor agroindustrial, jugos, mermeladas, concentrados, etcétera, y viveros, tierras productivas, etcétera, que las podemos poner a producir en función del aprendizaje de los chicos. Correcto. Y el tercero es el programa de líder rural. Este lo empezamos un poquito tarde, este también va acompañado a un nuevo sistema de asistencia técnica en el país, donde no podemos darnos el lujo de tener a un buen funcionario, pero sin su vehículo, sin el pago del diésel, sin darle el mantenimiento a la camioneta, porque estamos dependiendo del presupuesto fiscal. Claro. Entonces, esa migración a hacer un sistema más moderno, con mejores indicadores territoriales, también faltó de trabajar, pero está establecido ya como política de Estado. Sostenibilidad productiva para el desarrollo, creo que esa es la meta, ¿no? Qué interesante conocer al final de todas las gestiones que se llevan adelante, los planes que se dejan establecidos, la propuesta de un modelo de desarrollo de sostenibilidad productiva en el país, convertido eso en política de Estado, que es lo que hace falta. Totalmente. Realmente los ministros entran y quieren hacer su política del ministro o del ministerio. Nunca le dan la categoría o le elevan a una categoría de política de Estado. Y eso es lo que nos hace falta, porque cuando es una política de Estado el que entra, tiene que caminar por la política de Estado, no por el estado de ánimo de él, sino por la política de Estado. Claro. Y eso es al sector, ya para finalizar, sí, al campo agropecuario se lo ha politizado mucho. Hay muchos buenos dirigentes gremiales, dirigentes de asociaciones que están entendiendo que la forma de poder salir adelante con su gente en el tiempo tiene más sostenibilidad si mantenemos, como usted dice, políticas de Estado y programas y proyectos, y hacerlo bien, capacitándonos. Pero también usan al campo para comprar y vender un discurso, entonces eso también le ha afectado muchísimo al campo. Javier Lazo, se nos quedan muchas, más que preguntas, interrogantes, como por ejemplo decirle, ¿qué dejó de hacer? ¿Qué cosa el tiempo no se lo permitió? Pero en medio de todas estas tragedias que hemos vivido, pandemias, temas de desastres naturales, ¿ha podido usted durante 2 años? ¿Cuánto tiempo tiene? Voy a cumplir 2 años, 9 meses, y yo quiero decirle a Stalin que soy el segundo ministro que más ha durado en los últimos 30 años. 28 años. 28 años. Bueno, después de Mariano González. Eso refleja que la permanencia de un ministro y la generación de una política pública convertido en política de Estado siempre debe privilegiarse a nivel de los gobernantes de turno. Usted es un ejemplo. Es la paz social, es la paz social que necesita el país en el campo agropecuario. Javier, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes nos despedimos hasta el día de mañana. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo